Y porque ustedes lo pidieron, me he comprado la Super Nintendo portátil, así es, miren esta belleza de consola que tenemos por acá, y es que estamos posiblemente ante una de las consolas retro más económicas de AliExpress, pero es que no solamente es una consola portátil, sino que también la puedes utilizar como consola de sobremesa y lo mejor de todo, jugar con tus amigos, ya que es multiplayer y para eso me he comprado con este segundo mando, así que si eres tan amante a los juegos retro como yo, quédate porque esto se pone interesante. Como siempre vamos a empezar viendo el empaque en el que viene el dispositivo y diría que es una caja algo genérica, aunque allí vamos a poder ver el diseño y por supuesto el modelo SF2000. Lo importante claramente viene en su interior y allí lo primero que se asoma es la consola, pero también nos incluyen un cable USB-A a USB-C para recargar la batería y también en este caso tenemos un cable de audio y video o RCA con salida de 2,5 milímetros. También nos van a incluir lo que sería un lector de tarjetas micro SD. Y por último vamos a tener la guía de usuario que en este caso viene en inglés. Una vez dicho esto, ahora sí encendemos el modo nostalgia. Es que posiblemente sea lo más atractivo de esta consola, la parte estética. Literalmente es como si tuvieras un mando de la Super Nintendo con algunos cambios, claro, como sería su pantalla de 3 pulgadas en la parte central y un joystick en la parte izquierda. Por lo demás tenemos el mismo diseño, el mismo apartado ergonómico e incluso los colores son prácticamente los mismos de la mítica Super Nintendo. En la parte inferior nos encontramos con el switch de encendido y apagado, también tenemos un puerto USB-C, el slot para tarjetas micro SD y la salida de audio y video de 2,5 milímetros junto a una perilla para aumentar o disminuir el volumen. En la parte superior tenemos los botones L y R y ya pasando a la parte trasera nos vamos a encontrar lo que sería en teoría dos altavoces, aunque solo funciona el de la parte izquierda ya que el derecho es de adorno básicamente, y podemos observar también que tenemos una pequeña tapa, allí es donde tenemos la batería recargable que por supuesto viene incluida. Si nos fijamos en lo que son los botones, creo que he tenido una experiencia correcta y es que la verdad parece que estuviera jugando con el mítico control de la Super Nintendo original. Creo que funcionan correctamente. En cuanto al D-pad o la cruceta, también da su pego para hacer combos en juegos como por ejemplo Street Fighter y demás, así que en este aspecto no he tenido ningún problema. El joystick también sirve para algunos juegos, sin embargo en este caso no es un joystick pulsable y diría que es algo básico por llamarlo de alguna forma, pero aún así funciona correctamente. Quizá lo que no me ha gustado tanto son los botones L y R, y es que al presionarlos te da una sensación de botones duros y de muy baja calidad. Claro está que hablando de la calidad, tenemos la consola hecha principalmente en plástico, pero vuelvo y reitero esto, es que se asemeja bastante a la sensación de un control de Super Nintendo original. Que hablando de controles, también compré un control adicional, en este caso lo puedes elegir al momento de comprar la consola y puedes comprar uno o dos controles adicionales, que por supuesto son inalámbricos, y aunque en este caso estéticamente hablando no sean exactamente igual al de Super Nintendo, pero la distribución de los botones sí es bastante similar, incluso la misma calidad. Solo tiene una pequeña diferencia, es que en la parte inferior podemos elegir entre Player 1 y Player 2. En este caso no tiene batería recargable, sino que utiliza una batería AAA. Ergonómicamente hablando, ya sea para bien o para mal, tenemos la sensación de la mítica Super Nintendo, es decir, no estamos ante la consola más ergonómica del mundo, sin embargo, para jugar unas 2-3 horas no he tenido ningún inconveniente, y es que vamos a tener un tamaño correcto, dejándonos unas dimensiones de 16,6 por 6,9 y un grosor de 3,2 centímetros y un peso aproximado de unos 159 gramos. Si hablamos de la pantalla, vamos a tener un panel IPS de 3 pulgadas según el fabricante, pero lamentablemente no encontré la resolución. Lo que sí te puedo decir es que a la práctica es una pantalla que cumple correctamente sin llegar a ser muy destacable, incluso tenemos unos ángulos de visión correctos. Lamentablemente no vamos a poder aumentar o disminuir el volumen a nuestro gusto, así que tal cual lo enciendes, ese va a ser el brillo, que en mi experiencia ha sido correcto para prácticamente todas las situaciones, a menos que estés en exteriores y haya demasiado sol. Algo que me gustó muchísimo en esta consola es que también vamos a tener la experiencia multiplayer como en la consola original. Claro, para esto debes comprar uno o dos mandos adicionales, que para este video yo compré un mando adicional y es muy sencillo de utilizar, simplemente le
colocas la batería y de forma automática se va a vincular a la consola gracias a que soporta conexiones 2.4G, claro, solamente para estos mandos. Aquí he tenido una muy buena experiencia, aunque no sería muy lógico jugar multiplayer en una pantalla de 3 pulgadas, y para ello utilizamos el cable de salida de audio y video para conectarlo a nuestro televisor. Sin embargo, por lo menos en mi caso me sucedió que mis televisores ya no cuentan con salida o entrada de audio y video, así que tuve que comprar un adaptador como el que estás viendo en pantalla, que ya transforma la señal analógica a HDMI, que en este caso con este adaptador ya no tuve ningún problema para conectarlo a mi televisor. Al ser una consola tan económica, lamentablemente no encontramos demasiadas especificaciones. Tenemos 1 GB de memoria RAM y una micro SD de 16 GB que la vas a poder cambiar por una de hasta 64 GB. Pero ¿qué es capaz de hacer esta consola? Pues bien, cuenta con 7 emuladores, empezando por el de Family Computer o de la NES, que cuenta con 868 juegos. Tenemos el de la Super Nintendo con 1167 juegos. Tenemos Mega Drive con 912 juegos, Game Boy con 1142 juegos, Game Boy Color con 1112 juegos, Game Boy Advance con 762 juegos y tenemos también Mami con unos 204 juegos. Así que como vemos tenemos bastantes títulos para disfrutar en esta consola. En este momento te voy a dejar algunos gameplays que he grabado, y empezando por las consolas de 8 bits como la NES, la Game Boy Color. Es una consola que funciona perfectamente, vamos a tener una muy buena experiencia, y con todos los juegos que he probado en ningún momento llegué a sentir que tuviera ralentizaciones o pasaran cosas extrañas. Por el contrario, fue una experiencia bastante buena. Jugando también a lo que sería la Game Boy Advance, con diferentes títulos obtuve una experiencia muy similar a lo que es Nintendo, Game Boy y Game Boy Color. Realmente no tuve ningún inconveniente y la mayoría de juegos funciona perfectamente. Ya pasando a lo que sería Mega Drive, obviamente no podía dejar a un lado el famosísimo juego de Sonic, y aquí en algunos momentos puntuales presenté algunos inconvenientes como ralentizaciones. Claro, fue un momento puntual y en este juego concretamente, ya que en otros títulos la experiencia fue correcta, o por lo menos en los que yo probé. Sin embargo, me quedó la duda de por qué esta ralentización, y es que cuando empecé a jugar Super Nintendo me pasó exactamente lo mismo con algunos títulos. Por nombrar alguno que grabé, tenemos el de Aladdin, y es que cuando empecé a jugarlo se notaba muy lento, prácticamente injugable, y allí dudé si la consola no era capaz de emular Super Nintendo cuando claramente tenía el diseño de la Super Nintendo. Y investigando un poco llegué a la conclusión de que el formato que viene el juego de Aladdin es .zsf, y descargué la ROM en formato .sfc y puedes ver la diferencia que cambió radicalmente, y esta es básicamente la solución cuando presente ralentización en los juegos. Simplemente cambiar el formato, o mejor dicho descargar la ROM con otro formato, y ya va a funcionar correctamente. Que repito, ya en Super Nintendo, sabiendo esto, en la mayoría de títulos que probé obtuve una experiencia increíble, ya no tuve más ralentizaciones ni nada por el estilo. Y por último, probando lo que sería Mame, algunos títulos increíbles como The King of Fighters o el mítico Metal Slug. Aquí la verdad la pasé muy bien, y sobre todo con esta experiencia multiplayer que te permite disfrutar de este tipo de juegos de combate. La verdad me gustaron muchísimo estos juegos y la experiencia fue perfecta, exceptuando lo que te comenté de Super Nintendo. Pero ¿y qué tal es el altavoz? Bueno, el sonido digamos que cumple su función, que es de acompañar el juego, pero hasta ahí. Eso sí, suena relativamente fuerte, pero la calidad no es muy buena. Y por último hablemos de la autonomía. Esta SF2000 tiene una batería de 1500 miliamperios y nos dicen que llegaríamos hasta las 6 horas de autonomía. En mis pruebas he llegado hasta las 4 horas y cuarto aproximadamente, aunque claro, esta cifra puede variar dependiendo del tipo de juego que estés utilizando. El tiempo de carga es de aproximadamente unas 2 horas. Pues bien, ¿qué más te puedo decir? La verdad es que yo soy un amante de este tipo de consolas y me encanta estéticamente hablando, y realmente aunque tenga algunas falencias como por ejemplo no cuenta con HDMI, el sonido no es el mejor y demás, pero creo que por su bajo costo he recibido más de lo que pagué. Y es que ojo, el precio a la fecha de grabar este video es de unos $26, que en pesos colombianos sería aproximadamente unos 108.000 pesos. Claro, ya puede cambiar el precio dependiendo si lo compras con mandos adicionales o no. Como siempre familia, acá en la descripción te voy a dejar el enlace de compra, y déjame saber aquí en los comentarios qué te parece esta super consola, si la comprarías o no.
no. Sin más que añadir, familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!